Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Generalidades y Planes de Ordenamiento Territorial. La Ley 388 de 1997 es una normativa clave en el ordenamiento jurídico colombiano, teniendo en cuenta que modifica la Ley Novena de 1989 y Tercera de 1991, estableciendo directrices claras para el ordenamiento territorial, el cual se define como un proceso político, administrativo y de planificación física que deben ejecutar los municipios, distritos y áreas metropolitanas con el fin de gestionar de manera eficiente el uso y desarrollo del espacio bajo su jurisdicción. La mencionada ley, dentro de la cual ahondaremos un poco más el día de hoy, busca garantizar que estas acciones se realicen dentro del marco constitucional y legal, promoviendo un desarrollo socioeconómico equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales de cada territorio. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con Ana María Henao González, arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con máster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, máster en Dirección de Empresas, Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia y especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, con conocimientos y experiencia de más de 20 años en el sector público y privado en la formación de propuestas de política pública y aplicación de la norma urbanística en proyectos inmobiliarios. Actualmente se desempeña como coordinadora de ordenamiento territorial y de gestión urbana de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en la docencia en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Ana María, es un gusto tenerla con nosotros, arquitecta. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias al Consejo Superior de Adjudicatura, a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Vamos entonces a dar inicio a esta conferencia que, como bien nos lo han mencionado, básicamente lo que vamos a tratar acá son esas generalidades. Entonces, la idea es presentarles en la mañana de hoy las generalidades y los planes de ordenamiento territorial. Bueno, primero contarles que la Cámara de Comercio de Bogotá informa que este espacio de articulación y de cooperación es un entorno seguro orientado a los principios de transparencia, ética y legalidad. En consecuencia, todas las partes participantes se comprometen a actuar conforme a los principios y disposiciones del sistema de autocontrol, prevención, gestión de riesgos contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así también al programa de transparencia empresarial y ética adoptados por la Cámara de Comercio de Bogotá. Para iniciar nuestra conferencia, el contenido que vamos a trabajar es un tema de contexto, no solamente nacional, sino también internacional. Vamos a tratar los temas de la Ley 388 de 1997, ley que da la obligatoriedad a los municipios del país a adelantar los planes de ordenamiento territorial. Vamos a ver algunos temas de instrumentos de planeación nacional y principalmente de lo que tiene que ver con las determinantes de los diferentes niveles que fueron un artículo modificado en el Plan de Desarrollo Nacional que ya veremos más adelante, instrumentos de planeación regional y departamental y pues de alguna manera contarles un poco cuáles son los aportes que desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos realizado a estos instrumentos de planeación. En primer lugar, contarles que las ciudades latinoamericanas han empezado o han experimentado unos crecimientos económicos y demográficos acelerados. En los últimos 60 años, la tasa de urbanización pasó del 49% al 82%.
en el 2023. Colombia, por supuesto, no ha sido ajena a ello. En el caso colombiano, nosotros pasamos de tener una tasa de urbanización del 46% en 1960 al 82% en el 2023. Esto debido, por supuesto, a las migraciones de la población a las ciudades. De acuerdo a las proyecciones de población que ha publicado el DANE en el 2024, el total de la población que tenemos en Colombia es de 52.7 millones de habitantes. Un poco acá podemos evidenciar la curva que hemos venido teniendo en los últimos 23 años. Pasamos de tener un 74% de la población en el año 2000 a tener un 82.4% en el año 2003. De acuerdo a la encuesta de calidad de vida del DANE del 2014, Colombia pasó de tener una población de menos de 10 millones de habitantes, alrededor de 5 millones de habitantes, y se prevé que hacia el año 2040 vamos a tener más de 60 millones de habitantes. Y esto, por supuesto, genera unos retos importantes en la planeación del territorio. Aquí podemos evidenciar en esa misma encuesta cómo las ciudades, los municipios, en 1938 en las cabeceras teníamos alrededor de un 30% y en el área rural teníamos un 70%, y cómo este porcentaje de localización de la población en las ciudades pues ha venido incrementando, y cómo pasamos en 1938 a 1985 a tener un porcentaje el 70% lo tenemos en las cabeceras municipales y el 30% las tenemos en las áreas rurales. Y esto, por supuesto, como bien lo mencionaba, genera unos grandes retos para las ciudades en temas de generación de vivienda, de equipamientos públicos, de espacio público, de infraestructura de transporte y, por supuesto, de infraestructura para la movilidad. Desde los contexto internacional, es importante mencionar que nuestro país ha firmado el apoyo, digamos, al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales la planeación urbana, entre otros, pues aporta principalmente al objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, los cuales tienen unos objetivos estratégicos y unas metas ya definidas con los cuales pues el país ha venido trabajando. Adicionalmente, en el marco de la firma de la nueva agenda urbana, esta fue la Declaración de Quito sobre ciudades, asentamientos humanos sostenible para todos, que se realizó en octubre del 2016, Colombia, junto con 98 países, se firmó este compromiso que busca básicamente poner fin a la pobreza, al hambre, a las desigualdades, a promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo en el territorio, y adicionalmente, pues, además, proteger el medio ambiente. Y básicamente esa nueva agenda urbana busca concluir o lograr este objetivo, más bien, a través de 4 factores impulsores. El primero, que está relacionado con la elaboración e implementación de políticas urbanas, con un sistema de ciudades adecuado, con una cooperación de todos los niveles de gobierno de manera articulada, con el fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas, con mecanismos que empoderen e incluyen a todos los interesados en temas de participación, la reactivación de la planificación y de los diseños urbanos y territoriales integrados a largo plazo, esto con el fin de lograr objetivos o resultados más bien positivos de la urbanización que se vienen desarrollando en las ciudades, apoyo a los instrumentos de financiación para reforzar las finanzas municipales y con ello poder compartir, digamos, ese valor agregado en todo el desarrollo sostenible de las ciudades. Frente al eje de desarrollo urbano sostenible para la inclusión y la erradicación de la pobreza, en el marco de esa nueva agenda urbana, nuestro país se comprometió a aprovechar las formas sostenibles del patrimonio natural y cultural, tanto tangibles como intangibles, en las ciudades, en los asentamientos urbanos, mediante unas políticas urbanas y
territoriales integradas y con inversiones en las diferentes escalas nacional, subnacional y local. Esto con el fin de poder resaltar el papel que desempeña este patrimonio en la rehabilitación, en la revitalización de las zonas urbanas y el fortalecimiento, por supuesto, de la participación social y el ejercicio de la ciudadanía. Y por otro lado, en el eje de la perspectiva urbana, sostenible e inclusiva y de oportunidades para todos, también firmamos como un compromiso la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta las necesidades para orientar esa expansión, ese crecimiento que tiene el territorio, dando prioridad principalmente a la renovación urbana mediante una planificación para la provisión de infraestructuras y servicios accesibles y bien conectados. Esto básicamente es lograr aprovechar la ciudad construida que tenemos, densificándola con diferentes centros, fin de optimizar la infraestructura instalada que hoy tenemos. Adicionalmente, pues esto buscando impedir esa expansión hacia horizontal, hacia el territorio y por supuesto la marginalización de muchas de la población. En el eje de planificación y de gestión del desarrollo espacial de esta nueva agenda urbana, pues otro de los compromisos adquiridos fue darle prioridad a esa regeneración o esa renovación urbana de la ciudad construida, mejorar también todo el tema de los barrios marginales y de esos asentamientos informales con edificios, espacios públicos de calidad, evitando principalmente lo que tiene que ver con la segregación espacial y socioeconómica, protegiendo y preservando ese patrimonio cultural y sobre todo tratando de controlar o de contener ese crecimiento que ha venido teniendo las ciudades de manera muy rápida y expansiva sobre el territorio. Y por último, dentro de lo que les resalto de esta nueva agenda urbana es principalmente promover una ordenación territorial e integral que lo que busca básicamente es generar diferentes centros o un policentrismo en las ciudades, conectados, con unas densificaciones adecuadas, con unos usos mixtos, que le permita a la ciudad nuevamente aprovechar esa infraestructura instalada de la ciudad construida, pero adicionalmente tratando de impedir ese crecimiento urbano incontrolable, reduciendo los problemas y las necesidades de movilidad de la ciudad y evitando, por supuesto, pues que mucha población tenga que localizarse en las periferias de manera, en ese crecimiento incontrolado que puedan tener. Es importante mencionar también que en el marco de estos compromisos, pues nuestro país tiene una distribución de competencias, dadas por la Constitución Política, donde estableció en el artículo 151 y 288 que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de esas competencias entre la nación y las entidades territoriales. El artículo 7 de la Ley 388 nos indicaba, generó una distribución de esas competencias, sin embargo, esto fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, hoy ya contamos con una ley orgánica de ordenamiento territorial de la ley 1454, la cual estableció esa distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, de las cuales ya les voy a hablar más adelante. Adicionalmente, nuestra Constitución estableció unas facultades reglamentarias al Gobierno Nacional mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. En ese orden de ideas, también mencionarles que nuestra Constitución, en el artículo 334, estableció que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado y este intervendrá por mandato de ley en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, en la producción y distribución y utilización y consumo de bienes y servicios y de los servicios públicos y privados. Esto todo con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de oportunidades y beneficios del desarrollo y la preservación del medio ambiente. Una vez expedida la Ley 1454 del 2011,
Allí se establecen cuáles son las competencias en materia de ordenamiento territorial para la nación. Y básicamente resalto algunas de ellas. Establecer la política nacional, la política general de ordenamiento del territorio en los nacional, que básicamente está relacionado con las áreas de parques nacionales y áreas protegidas, también todo el tema de localización de grandes proyectos de infraestructura, los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructuras sociales de forma equilibrada en las regiones, la conservación y protección de las áreas de importancia histórica y cultural y, por supuesto, pues definir unos principios de economía y buen gobierno que deberán cumplir los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas y cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios, plan o delegaciones previstas en esta ley. Todas estas competencias asignadas por la nación en los literales anteriores, es importante que se adelanten en coordinación con las entidades territoriales. Competencia de los departamentos en materia de ordenamiento. De estas competencias resalto algunas relacionadas principalmente con lo que tiene que ver con estos planes de ordenamiento territorial y es establecer esas directrices y orientaciones para el ordenamiento en la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente en las áreas de conurbación, con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo pues con ese potencial óptimo de ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades, limitantes biofísicas, económicas y culturales. Asimismo, orientar la localización de infraestructuras físico-sociales de manera que se aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal. Por otro lado, también en desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices, estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de unos planes de ordenamiento o porciones específicas de su territorio. La competencia para establecer las directrices, orientaciones específicas para el ordenamiento en los municipios que hacen parte de las áreas metropolitanas correspondientes a estas, la cual será ejercida con observancia a los principios para el ejercicio de las competencias establecidos en esta ley. Esto, digamos, para resaltar algo. Y de las competencias del municipio en materia de ordenamiento territorial tenemos la formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial, la reglamentación de manera específica de los usos del suelo en las áreas urbanas de expansión rural, de acuerdo a las leyes, y la optimización de los usos de la tierra disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con los planes nacionales, con los planes departamentales y los planes municipales, metropolitanos, perdón. A nivel metropolitano le corresponde elaborar esos planes integrales de desarrollo metropolitano con una perspectiva de largo plazo, en el cual se incluya ese componente de ordenamiento físico-territorial y el señalamiento de unas normas obligatorias, las cuales deben ser acogidas por parte de los municipios al adoptar sus planes de ordenamiento, pues aquellos municipios que estén en el marco de esa área metropolitana o de ese nivel metropolitano. Nuestra Constitución también en el artículo 339 y 344 planteó que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. Básicamente ese plan de inversiones, la parte general contempla todo lo que son los propósitos, objetivos nacionales de largo plazo, las metas, las prioridades, las estrategias y las orientaciones de la política, tanto económica como social y ambiental, adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones básicamente lo que hace es contendrá los presupuestos plurianuales de los principales proyectos y programas de inversión del nivel nacional. Las entidades territoriales, por su parte, también elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional sus planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. Los planes de las entidades territoriales estarán conformadas también por una parte estratégica que contiene
lo que plantea en el Plan Nacional de Desarrollo también, y el Plan de Inversiones de mediano y corto plazo. La Ley 152 de 1994 fue la ley que mencionó por primera vez o hizo referencia por primera vez a los planes de ordenamiento territorial. Básicamente, lo indicado para los municipios es que además de los planes de desarrollo, ¿cierto?, que eran regulados por la ley, por esta ley, contarán también con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales de esta materia. La idea es que el gobierno nacional y los departamentos brinden, digamos, las orientaciones y el apoyo técnico para la elaboración de estos planes de ordenamiento territorial. Ya más adelante voy a contarles un poco cuál es la diferencia entre estos instrumentos, entre el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Frente a la autonomía de las entidades territoriales, nuestra Constitución estableció que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de los intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de lo cual, pues, podrán o tendrán los siguientes derechos. Por un lado, gobernarse por las autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Y por otro lado, en el artículo 313 de nuestra Constitución, estableció que le corresponde a los consejos municipales reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivir. Esta es una diapositiva que la traigo para que ustedes puedan un poco conocer cuál es la diferencia entre un plan de desarrollo y un plan de ordenamiento territorial. El plan de desarrollo nace en la Ley 152 de 1994, es un instrumento de planeación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales, municipales en las dimensiones social, económica, institucional y ambiental. El plan de ordenamiento territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, este es un instrumento de planeación que tiene como objetivo complementar esa planificación económica y social con una dimensión territorial, que lo que busca es orientar su desarrollo y el aprovechamiento sostenible del territorio. El plan de desarrollo se elabora para un periodo de 4 años, coincidiendo con el mandato de la autoridad electa, mientras que el plan de ordenamiento territorial se elabora para un periodo de 12 años, abarcando 3 periodos administrativos. El plan de desarrollo determina la visión, los programas, los proyectos, las metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que se ejecutarán durante esos 4 años, mientras que el plan de ordenamiento territorial contiene objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, actuaciones, normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. La Ley 388 de 1997, en su artículo 21, establece la armonía del plan de ordenamiento territorial con el plan de desarrollo municipal. Y básicamente indica que el plan de ordenamiento territorial define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica, las acciones necesarias en el territorio para adecuar su organización. Y los programas y los proyectos que se planteen en el corto, mediano y largo plazo del plan de ordenamiento deben estar incorporados en los respectivos planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque es el plan de desarrollo el que tiene en su plan de inversión los recursos para poder ejecutar esos proyectos. El plan de ordenamiento territorial define simplemente los proyectos que requiere para poder organizar su territorio, para cumplir con ese modelo de ocupación del territorio que está buscando, y es los planes de desarrollo los que le dan los recursos para poder hacer efectivo ese modelo que se está implementando. La Ley 388 de 1997 define el ordenamiento
como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley, con el fin de poder disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del suelo, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley 388? Por un lado, armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 del 89 con las normas establecidas en nuestra Constitución política, la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas y la ley que crea el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99 de 93. Un poco era armonizar todo eso para poder ordenar el territorio considerando, digamos, estos elementos. Adicionalmente, establece el establecimiento de unos mecanismos que permitan al municipio el ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento del territorio, un uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio económico y cultural localizado en ese ámbito territorial y toda la preservación o la prevención más bien de desastres en asentamientos de alto riesgo, generando una serie de acciones que contribuyan a hacer eficiente, digamos, el desarrollo. Promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias autoridades administrativas de planificación en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que el Estado en materia de ordenamiento territorial le ha generado para lograr un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Por otro lado, facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales en las cuales confluya de manera coordinada los privados, el municipio, también la política urbana nacional, así como todos los esfuerzos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. Y finalmente, pues garantizar la utilización del suelo por parte de los propietarios para que se ajuste a esa función social de la propiedad y le permita hacer efectivo el desarrollo constitucional de la vivienda, de los servicios públicos domiciliarios, velar por la creación y la defensa del espacio público, así como la protección del medio ambiente y la preservación de desastres. Frente a los instrumentos y principios de la Ley 388, la Ley 388 plantea como principios la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. El ordenamiento se constituye en una función pública, es decir, es una obligación del Estado realizar todas las acciones urbanísticas tendientes a orientar el desarrollo del territorio y a mejorar la calidad de vida. Y para ello, en el marco de esta ley, se plantearon unos instrumentos de planeación, principalmente menciona el plan de ordenamiento o define la obligatoriedad para los municipios de expedir o de adoptar sus planes de ordenamiento territorial. Y en el marco de esos planes de ordenamiento territorial, los municipios han venido generando una serie de instrumentos complementarios para poder ordenar su territorio. En el caso de Bogotá tenemos los planes maestros, unas unidades de planeamiento local, unas actuaciones estratégicas, unos planes parciales, otra serie, digamos, de instrumentos que ya lo veremos en nuestra tercera conferencia frente a los instrumentos de planeación, gestión y financiación. Por otro lado, también plantea unos instrumentos de gestión de suelo para garantizar las unidades de actuación urbanística, las unidades de gestión, la cooperación entre partícipes, la integración inmobiliaria y reajuste de terrenos, la enajenación voluntaria y forzosa, la expropiación vía judicial y vía administrativa. Y por otro lado, pues unos instrumentos de financiación como la participación y plusvalía, las transferencias de derechos de construcción y desarrollo, la declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria y otros instrumentos de financiación que se han venido generando a través de los planes de ordenamiento territorial, que como les digo, será en la conferencia que adelantaremos en noviembre del presente año. Y espero que ustedes nos acompañen.
¿Qué es lo que busca la función pública del urbanismo? Básicamente lo que busca es posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, a las infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, atender los procesos de cambio y de usos del suelo de adecuado a los intereses comunes, propender por el mejoramiento de la calidad de vida, mejorar la seguridad de asentamientos ante los riesgos de desastres, entre otros. Por otro lado, la ley estableció la importancia de la participación democrática. Las administraciones municipales, distritales, metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos, urbanísticos, mediante una participación de la población y de sus organizadores. Esta participación puede hacerse a través de derechos de petición, a través de audiencias públicas, a través de la intervención en los procesos de formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento, pero también a través de los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión, revocatoria de las licencias urbanísticas. Ahora vamos a hablar un poco de estos instrumentos del nivel nacional, departamental y distrital. Del nivel nacional tenemos por supuesto, los planes de la ley 388, el Plan Nacional de Desarrollo. Del nivel departamental tenemos el Plan Estratégico de la región metropolitana, el plan de ordenamiento departamental y con su respectivo plan de desarrollo. De los distritales y municipales, aquí traigo el de Bogotá, el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo del distrito. Acá es muy importante comentarles que el Plan Nacional de Desarrollo modificó el artículo 32 de las determinantes para el ordenamiento territorial. Sin embargo, aún no está pendiente la reglamentación de los parámetros para que las entidades responsables de la expedición de estas determinantes, que ya les voy a mencionar más adelante, pues implementen mecanismos de coordinación entre ellas, pero adicionalmente con las entidades territoriales en el marco de su autonomía. Frente al Plan Estratégico y de Ordenamiento Territorial de la región metropolitana, este es un instrumento que está en proceso de diagnóstico por parte de región metropolitana. El Plan de Ordenamiento Departamental de Cundinamarca está pendiente de una reglamentación del parágrafo primero del artículo 15 que establezca de la ley 2200 del 2022, que establezca cuál es el procedimiento para su formulación. Sin embargo, se ha venido adelantando un proceso de diagnóstico de cuál es la situación actual en temas de ordenamiento territorial para el departamento. Y para el caso de Bogotá, pues Bogotá cuenta con un plan de ordenamiento adoptado el 29 de diciembre del 2021 y en este contexto, pues la Cámara desarrolló una estrategia de participación empresarial en la cual intervinieron alrededor de 550 empresarios y actores de diferentes sectores económicos, quienes realizaron aporte a los procesos y a las diferentes etapas, tanto al diagnóstico como la formulación, como en la presentación en el Consejo Territorial y en el Consejo Municipal, de las cuales en esta última instancia, pues la administración acogió un 53% de nuestras recomendaciones. El Plan Nacional de Desarrollo, como bien lo mencionaba, pues básicamente su objetivo o el objetivo de este plan es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de protección de vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de las injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía de la naturaleza. Y básicamente en el artículo 3 se establece 5 ejes de transformación de este plan de desarrollo. Y el primero es el ordenamiento alrededor del agua, el segundo, la seguridad humana y la justicia social, el tercero, el derecho humano a la alimentación, el cuarto, la transformación productiva, internacionalización, acción climática y el quinto, la convergencia regional. Como lo mencioné hace unos minutos, el plan de desarrollo nacional modificó el artículo 10 de la ley 388 y en el marco de esa ley definió unos niveles para cada una de las determinantes que tenía la ley 388, pero adicionalmente incorporó unas determinantes que ya les voy a comentar.
El primer nivel de las determinantes son las determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas de riesgos de desastre, la gestión de cambio climático y la soberanía alimentaria. Adicionalmente, en el marco de ese primer nivel encontramos todo lo que son las directrices, normas y reglamentos expedidos en el ejercicio de sus facultades legales por parte de las autoridades del Sistema Nacional Ambiental en aspectos relacionados con ordenamiento espacial del territorio y todo lo que tiene que ver con las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo concernientes exclusivamente con sus aspectos ambientales. Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques naturales y las reservas forestales nacionales, las regulaciones sobre la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y las políticas y directrices y regulaciones sobre la prevención de amenazas y riesgos de desastre, el señalamiento y localización de estas áreas para los asentamientos humanos. Todos estos elementos hacen parte de ese primer nivel de determinantes a considerar en el ordenamiento territorial. Luego viene un segundo nivel, este es nuevo, es un nivel, ese segundo nivel está orientado a las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio, localizados dentro de fronteras agrícolas, en especial las incluidas en las áreas de protección para la producción de alimentos declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El tercer nivel, este ya existía, que son todas las políticas de directrices y regulaciones sobre la conservación y preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los departamentos. Un cuarto nivel, que este también ya existía, era el señalamiento, o es el señalamiento de la localización de infraestructuras básicas relacionadas con la red vial nacional y regional, la fluvial, la férrea, los puertos y los aeropuertos. Y en este artículo se incorporó las infraestructuras logísticas especializadas definidas en el nivel nacional y regional para resolver esa intermodalidad. En el nivel quinto, este también es una determinante nueva, son todos los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano. Y por otro lado, en el nivel 6 encontramos los proyectos turísticos especiales y de infraestructura. También dentro de este artículo que modifica la ley 388, se plantea que el gobierno nacional definirá cuáles son esos parámetros para que las entidades responsables de la expedición de estas determinantes implementen los mecanismos de coordinación entre estas y con las entidades territoriales en el marco de su autonomía, conforme a la prevalencia que fueron definidas, es decir, de acuerdo a los niveles, y de adecuación y adopción en los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a las particularidades y capacidades en los contextos territoriales. Y por otro lado, también definió que todos los agentes públicos y privados a cargo de los planes y proyectos de desarrollo físico y espacial en el territorio estarán obligados a cumplir las determinantes de ordenamiento territorial y sus prevalencias desde la factibilidad de los mismos. Instrumentos, el Plan Nacional de Desarrollo planteó también la posibilidad de modificar el plan de ordenamiento territorial en aquellos municipios o distritos que cuenten o donde se proyecte la ejecución de proyectos estratégicos que incluyan sistemas de transporte masivo que han sido cofinanciados con recursos del gobierno nacional, y esto pues podrá hacerse en el marco de la autonomía de los municipios. Y para ello, pues deberán establecer cuáles son esos lineamientos y reglamentaciones de los proyectos urbanos de desarrollo orientados al transporte sostenible con unas normas específicas aplicables para el desarrollo del entorno de esas infraestructuras de transporte y además estableciendo mecanismos de captura de valor y de gestión de suelo. Del nivel departamental y regional, pues contamos con el Plan de Ordenamiento Departamental. Básicamente es un instrumento de planificación territorial que tiene como objetivo armonizar las relaciones de la sociedad con el territorio departamental. Es vinculante para los departamentos y los municipios ubicados en su respectiva jurisdicción. Y por otro lado, tenemos el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento de planificación territorial que tiene como objetivo orientar el desarrollo armónico e integral de un área metropolitana.
Por otro lado, desde el nivel municipal tenemos los planes de ordenamiento territorial que básicamente la ley 388 los define como un instrumento a través del cual se desarrollan los procesos de ordenamiento territorial del municipio. Los define como el conjunto de objetivos, directrices, programas, objetivos, estrategias, metas, programas, actuaciones, normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Es un instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento territorial y estos POT son producto de una participación efectiva de los diferentes actores del territorio y como lo mencioné anteriormente, pues tiene una vigencia de largo plazo, es básicamente 3 periodos constitucionales completos. Es importante señalar que el 80% de los municipios del país se encuentran desactualizados de acuerdo a la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo cual genera un reto para el país en el sentido de poder actualizar esos planes de ordenamiento, pues los primeros se desarrollaron o se adoptaron en el año 2000, es decir, en estos 25 años, muchos cambios, digamos, en el territorio se han presentado y es importante, digamos, apoyar la actualización de este instrumento de planeación. ¿Cuál ha sido el aporte de la Cámara de Comercio de Bogotá en estos instrumentos de planeación? Contarles un poco que la Cámara ha tenido un rol muy importante en la formulación de recomendaciones a estos instrumentos de planeación de diferentes niveles de gobierno y en las reglamentaciones de algunos de ellos. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo hemos realizado aportes a la armonización de las determinantes, a los lineamientos de ordenamiento territorial ambiental, a la política de gestión ambiental, a la declaración de áreas de protección para la producción de alimentos en los municipios de Nemocón y Sopó, entre otras reglamentaciones que se han presentado. Por otro lado, en el plan de ordenamiento departamental, se ha realizado unos aportes desde el componente del componente económico y de movilidad en la etapa del diagnóstico que adelantó la administración anterior y en el plan estratégico y de ordenamiento territorial de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, donde hoy participa Bogotá, el departamento de Cundinamarca y el municipio de Soacha, pues estamos, que actualmente está en un proceso de diagnóstico. Desde la Cámara hemos realizado aportes con información de la dinámica empresarial, y algunas recomendaciones desde el componente económico y desde el componente de movilidad. Y por otro lado, en los planes de ordenamiento territorial municipales, en este hago un llamado al tema de Bogotá y su reglamentación, pues hemos formulado recomendaciones para fortalecer y consolidar las vocaciones productivas que hoy tiene el territorio, generar normas que generen a la atracción de la inversión, seguridad jurídica y, por supuesto, la simplificación de trámites para facilitar el desarrollo y la localización de las empresas en nuestro territorio. Adicionalmente, pues hemos venido formulando también aportes, propuestas, recomendaciones a las revisiones de planes de ordenamiento territorial de varios municipios de nuestra jurisdicción. La Cámara tiene en este momento 59 municipios en su jurisdicción y básicamente hemos venido apoyando con recomendaciones el POT de Fusagasugá en el momento de su adopción, pero en este momento también en su reglamentación, al Plan de Ordenamiento Territorial de Ubalá, de Fomeque, de Suezca, del municipio de Ubaté, de Lenguasaque, de Arbeláez, de Zipaquirá, de Soacha y de Cajicá. Y toda esta información la pueden consultar en nuestro observatorio de la región que se encuentra en el siguiente link y que por supuesto pues les vamos a compartir. Y por último, contarles que también desde el 2021 la Cámara de Comercio ha realizado el seguimiento al estado de los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial, encontrando que básicamente de los 59 municipios de nuestra jurisdicción, 40 se encuentran en esos procesos de revisión de planes de ordenamiento y solamente 13 ya cuentan con planes de ordenamiento territorial de segunda generación más actualizados y por supuesto esta es una información que también pueden consultar en nuestra página web. Adicionalmente, también hemos realizado
el seguimiento a los municipios, a la revisión de planes de ordenamiento territorial de los municipios del Comité de Integración Territorial. Este comité es un comité donde la Secretaría Técnica la ejerce la Cámara de Comercio de Bogotá y básicamente es un comité en el que se busca llegar a acuerdos voluntarios de armonización de planes de ordenamiento territorial entre los diferentes municipios. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación en esta conferencia y bueno, quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias. A la arquitecta Ana María, muchas gracias por su presentación. A continuación, pasaremos a las preguntas que se han formulado. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones a considerar en el marco del ordenamiento del territorio? Bueno, como bien lo mencionaba en mi presentación, es fundamental que en los planes de ordenamiento territorial se incorporen esas determinantes de superior jerarquías, esos 6 niveles, las determinantes ambientales, de metropolitanas, de seguridad alimentaria, de patrimonio cultural, de infraestructura, no solamente para la movilidad, sino de servicios públicos que en esta modificación realizada por el Plan Nacional de Desarrollo, pues incorporó, por ejemplo, el Internet que antes pues no lo teníamos. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esos proyectos de infraestructura turística que también son necesarios. Entonces, lo primero, y es fundamental poder incorporar esas determinantes, así como instrumentos de superior jerarquía que vamos a ver en nuestra última sesión, por ejemplo, los planes de ordenamiento de las cuencas hídricas, PONCA, pero también los planes de ordenamiento departamental que van a dar unos lineamientos de ordenamiento territorial, el plan estratégico y de ordenamiento territorial de la región metropolitana que también va a generar unos lineamientos a considerar en estos planes de ordenamiento del territorio y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con aquellos aquellos lineamientos que desde el gobierno nacional en el marco del plan de desarrollo va a generar también para estos instrumentos de planeación. Muchas gracias, arquitecta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se articulan los diferentes instrumentos de planeación? Muchas gracias, Camilo. Pues mira, es fundamental que para poder articular todos estos instrumentos y estas determinantes, pues es necesario que el gobierno nacional reglamente esos parámetros de coordinación de esas determinantes, de acuerdo al que corresponda, digamos, en armonización o en armonía con las entidades territoriales o articulado con las entidades territoriales. Por supuesto, para poder articular también estos instrumentos es necesario que para el plan de ordenamiento departamental el gobierno nacional reglamente el parágrafo 1 del artículo 15 de la ley 2200 del 2022 que permita establecer cuál es el procedimiento de ese plan para poderlo formular, para poderlo adoptar y con eso poder ya contar con unos lineamientos desde este nivel departamental. Y por otro lado, pues poder avanzar en ese plan estratégico de ordenamiento de la región metropolitana o articular también los planes de desarrollo metropolitanos para poder incorporar todos esos lineamientos, directrices, normas al plan de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces, es fundamental estas reglamentaciones para que en el marco de la formulación de estos planes de ordenamiento podamos contar con todos los insumos para poderlos incorporar de tal forma que no expidamos o no se adopten los planes de ordenamiento para después hacer otra modificación para poder incorporar instrumentos de superior jerarquía como planes especiales de manejo y protección, como PONCAS y demás, con estos otros instrumentos del nivel departamental y regional. Arquitecta, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo la Cámara de Comercio de Bogotá aporta a los instrumentos de planeación nacionales y regionales?
Muchas gracias, Camilo. Bueno, como lo mencioné hace unos minutos, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido realizando recomendaciones y propuestas a la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. También en su momento realizamos recomendaciones a el Plan de Desarrollo Distrital, al Plan de Desarrollo Departamental, y en ese sentido lo que hacíamos en ese momento era articular el POT que ya teníamos con esas recomendaciones al plan de desarrollo para que lograra articularse estos instrumentos. También hemos venido haciendo recomendaciones, en su momento hicimos al POT de Bogotá, pero también estamos en este momento haciendo recomendaciones a todos los proyectos normativos relacionados con la reglamentación del POT de Bogotá. Esto quiero señalar que el enfoque que tiene la Cámara en las recomendaciones es de desarrollo económico, de contar con una norma clara, coherente, suficiente para que el empresariado pueda aplicarla en el territorio, para generar seguridad jurídica de la misma norma. Hacemos unas revisiones de estos proyectos normativos donde los considerandos correspondan a lo que el articulado está buscando, pero adicionalmente siempre en aras de poder atraer la inversión a nuestra ciudad y de simplificar los trámites para que nuestros empresarios puedan localizarse en el territorio para que se puedan desarrollar esos proyectos inmobiliarios, esos proyectos de infraestructura que son necesarios para nuestra ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, que olvidé dejarlo en mis diapositivas y que creo que esta es una oportunidad, la Cámara de Comercio de Bogotá también hace seguimiento a 64 contratos de obra, de las obras más importantes para la ciudad y la región, dentro de los cuales está el seguimiento a la obra de la primera línea del metro, el seguimiento al Regiotrans de Occidente, al Regiotrans del Norte, a la segunda línea del metro de Bogotá, a 16 obras de valorización. Hacemos seguimiento también a las troncales alimentadoras de la primera línea del metro, como es la 68 y la ciudad de Cali, a las vías nacionales o concesiones nacionales de Alosur, de Accesos Norte 2, y todo esto con el fin de poder lograr generar aportes y recomendaciones que contribuyan a minimizar los impactos que estas obras generan sobre nuestro sector empresarial. Y estas obras, por supuesto, son muy importantes porque han sido obras que están en el marco de los planes de desarrollo, en el marco de los planes de ordenamiento territorial, y ya pues estamos viendo que muchos de ellos se está haciendo efectivo en el territorio. Lo que hacemos en este seguimiento son visitas de obra, hacemos seguimiento de indicadores como avances de obra, como a la inversión que se está realizando en la ciudad, que hoy ya tenemos alrededor de 58 billones de pesos en estas obras de infraestructura, a los empleos generados en estas obras, y por supuesto a través de un semáforo hacemos el seguimiento frente al avance de las mismas, dando alertas a las entidades a cargo de cuáles son las que están presentando atrasos, porque nuestra idea es que las obras se ejecuten en el marco del cronograma establecido por los contratos, para con eso poder minimizar los impactos que estas generan en nuestros empresarios, que sabemos que van a generar siempre impactos, pero tratar de minimizarlos para que la operación y el desarrollo empresarial continúen en estos territorios. Pues, arquitecta Ana María Henao González, queremos en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expresarle nuestro agradecimiento por su gentil presentación. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.